Yo vengo de NetApp, de parte de NetApp. NetApp es un fabricante de almacenamiento y bueno, como dice aquí, pues entendemos que el almacenamiento es un factor clave cuando hablamos de la virtualización, este evento sobre virtualización en el data center. Y la verdad es que el almacenamiento lo hemos ido viendo, yo creo que en todas las ponencias se ha mencionado el almacenamiento con más o menos detalle, y es que efectivamente es un factor clave, ¿vale? Tengo una pequeña agenda que bueno, vamos a pasar de forma bastante rápida. El primer punto es precisamente posicionar el almacenamiento dentro de este problema, si lo queremos ver así, o dentro de este viaje de la virtualización. En un informe de IDC, es un poco antiguo, es del 2008, no sé si hay datos más actuales, pero bueno, lo tengo ahí como referencia porque me parece muy significativo. El almacenamiento apareció como el segundo factor de coste dentro de las infraestructuras de IT, ¿vale? En este caso, en ese momento se valoró como un 23% por detrás de los servidores. El reto del almacenamiento es que es el porcentaje de tarta que más crece todos los años. El almacenamiento, yo creo que en todas las organizaciones pues es algo que va creciendo. La cantidad de datos que tenemos en cada organización pues cada vez es mayor. Hablaba antes Fernando del tema del Big Data, ¿vale? No me he traído nada específico sobre Big Data. Como fabricante de almacenamiento, pues evidentemente estamos moviéndonos y estamos posicionándonos en torno a las soluciones relacionadas con el Big Data y un poco lo que comentaba Fernando, el cambio en el provisionamiento de los datos, de dónde vienen los datos. Ya no estamos hablando solamente de la base de datos donde tenemos las facturas y los movimientos de nuestros clientes, estamos hablando del rastro que deja su navegador, de qué hace mi teléfono, por qué puntos GPS o qué puntos GPS está transmitiendo mi teléfono cuando me muevo por Madrid un día. Toda esa información es un volumen gigantesco que tiene información que muchas veces, bueno, pues es más o menos relativa, que hay que analizar lo más rápido posible y que lleva a modelos de computación y modelos de almacenamiento que son pues bastante novedosos. Como os decía, no voy a entrar mucho en eso porque, bueno, este evento era de virtualización en el data center y no me parecía el ámbito, pero bueno, es algo en lo que efectivamente estamos trabajando mucho. Quizá no es algo que a día de hoy en España sea la realidad para muchos de nosotros, pero va viniendo, los americanos, como siempre en todas estas cosas, van un poco por delante y ya estamos viendo cómo empieza a haber cambios en ese sentido. Si nos vamos al data center, a lo que tenemos dentro de nuestras empresas, en los departamentos de TI, pues la virtualización de servidores ha sido un cambio también importante para lo que es el mundo del almacenamiento. Antes teníamos los 2 discos duros que había dentro de cada servidor físico. En el momento que los servidores se van virtualizando, el disco de sistema de esos servidores pues tenemos que seguir teniéndolo en algún sitio. Ya no caben los discos físicos que hay en los servidores, sino que nos vamos a cabinas de almacenamiento. Y por esto a los fabricantes de almacenamiento esto de la virtualización pues nos implica tanto, porque es que hay un montón de datos que antes eran los discos de sistema, que no era nuestro mercado, los discos duros que hay dentro de un servidor, de un blade, del fabricante que sea, realmente no es nuestro mercado, y ahora pasa a ser una cabina de almacenamiento. Comentaba también Fernando antes, voy a mirar la nota para no equivocarme, en 2012 se preveían 7,7 millones de máquinas virtuales, me ha parecido ver. Haciendo un cálculo rápido, a 10 gigas de sistema operativo solo por máquina virtual, que es una estimación pequeña, estaríamos hablando de 77 petabytes de información. Y si en lugar de 10 serían 20 o 30, pues estamos hablando de 150, 200 petabytes de información solamente para el sistema operativo de las máquinas virtuales. El sistema operativo, perdón Emilio, no tiene mucho valor para la empresa. Evidentemente nos da un servicio imprescindible, pero realmente no son datos que la empresa tenga que ni guardar especialmente, ni proteger especialmente, ni hacer copias de seguridad. Es algo que necesito para correr mis aplicaciones, pero no son los datos de la empresa. Todos esos 100, 200 petabytes de información de los que estamos hablando para tener 7 millones de máquinas virtuales generan un montón de datos, entre comillas, inútiles. No los necesito para operar, no son los datos de mi empresa, no son los datos de mis clientes, son los datos para correr mis aplicaciones, es overhead, ¿vale? O sea que las máquinas virtuales, que aportan un montón de cosas, evidentemente nos trae pues, una serie de costes adicionales y el almacenamiento es uno de los factores claves dentro de esos costes. Bien, lo que podemos aportar con nuestros sistemas de almacenamiento básicamente son 2 valores, ¿vale? Están resumidos en esta transparencia: la eficiencia y la flexibilidad. La eficiencia lo que nos va a permitir es básicamente reducir costes en el almacenamiento, ahora veremos algunas de las tecnologías que nos lo permiten hacer, y la flexibilidad nos va a permitir atacar pues, la componente de gestión, el cómo desplegamos los proyectos, el cómo operamos los proyectos, algo de lo que también nos estaba hablando Julio. Vamos a intentar reducir desde la capa más baja, que es el almacenamiento, de allá hacia arriba,
cómo es el coste de operación de toda esta plataforma que tenemos dentro del data center. Bien, la eficiencia nosotros la resumimos en esta transparencia. Como tenemos poco tiempo, no vamos a entrar en todas las funcionalidades que hay ahí. Básicamente son funcionalidades que puede aportar el sistema de almacenamiento para hacer que podamos dar el mismo servicio, es decir, tener el mismo número de servidores corriendo, el mismo número de aplicaciones, el mismo número de copias de seguridad, pero con menos hardware, con menos discos duros en este caso, por detrás soportando esa operación. Hay muchas cosas como tenéis ahí, desde las copias de seguridad con snapshots, el cómo gestionamos el RAID a nivel físico, temas como el theme provisioning, el clonado de máquinas virtuales. El clonado es una cosa interesante porque no solamente me ahorra espacio, también me ahorra tiempo, me simplifica los procesos, hace que el que yo tenga que instanciar, eso se aplica por ejemplo mucho en los desktops virtuales, pues 100 desktops virtuales nuevos no suponga esperar 40 minutos a que los datos se copien. El clonado virtual lo que me hace es mostrarme los datos de forma instantánea, con lo cual, aparte de ahorrarme espacio, me ahorro tiempo, ¿no? Que es un valor también importante. Me gustaría centrarme en una de ellas que está ahí abajo, que es la de duplicación, también se ha mencionado ya. La de duplicación lo que nos va a permitir es, con un proceso que hace la cabina de forma transparente por detrás, es básicamente ahorrarnos espacio, ¿vale? Ahí está hecho con cuadritos, simbolizando lo que serían los bloques de datos que hay en la cabina. Esto es algo que hacen nuestros sistemas de almacenamiento. Uy, me ha faltado una letra hacia abajo. Desde el 2008 es una funcionalidad gratuita, es decir, todas nuestras cabinas tienen la capacidad de duplicar y bueno, pues puedo utilizarlo o no. Hay datos que se duplican muy bien y hay datos que no se duplican nada. Pero bueno, como está en la cabina, pues tengo la posibilidad de probarlo y decidir si me interesa o no. En los entornos de máquinas virtuales, los ahorros son para servidores de un 50%. De hecho, eso lo podemos poner en un contrato en el que garantizamos que somos capaces de ahorrar la mitad del espacio del sistema operativo de las máquinas virtuales. Es decir, que de partida, con una cabina de estas, si estamos montando esos 7 millones de máquinas virtuales, no en una, en unas cuantas sistemas de almacenamiento nuestros, en lugar de los 77 petabytes estaríamos pasando a 30 y tantos, estaríamos reduciendo a la mitad la cantidad de espacio para las máquinas virtuales. Hay casos más espectaculares. No sé si tenéis en mente, en muchas organizaciones estamos trabajando ya en ello, proyectos de virtualización de desktop. ¿Vale? Los escritorios virtuales pues también son ya hay implantaciones, pero yo creo que son pues, los proyectos que más están en marcha, ¿no? De los que se están pensando, valorando, haciendo el ROI para ver si encaja o no encaja, aporta una serie de valores y luego bueno, pues tiene también una serie de pegas y el coste económico es una de ellas. Bien, pues de esos 7,7 millones de máquinas virtuales, no sé si IDC tiene la estimación de cuánto van a ser desktops virtuales o no, pero entiendo que será un porcentaje bastante grande, porque cada vez vemos más desktops virtuales y se utilizan más en las organizaciones. Bien, en desktops virtuales el ahorro es por encima del 80%. Es decir, que si mi entorno de desktops virtuales son 1000 desktops, 1000 escritorios virtuales a 10 gigas cada uno, serían 10 terabytes de información, aquí estaremos pasando a consumir un 20%. Si el ahorro es un 80, nos quedamos con un 20. ¿Vale? Nos quedaríamos con 2 terabytes de información. O sea que el coste del proyecto cambia radicalmente. Y eso en muchos casos va a hacer que el proyecto de VDI pueda ser rentable. ¿Vale? Como decía, esta de duplicación pues es uno, junto con el resto de factores, clave para conseguir eficiencia, para conseguir menor coste a la hora de implantar las soluciones de almacenamiento para esas máquinas virtuales. La flexibilidad, que comentaba como la otra gran ventaja, viene básicamente de nuestro modelo. Nuestro modelo es lo que llamamos almacenamiento unificado y es un sistema de almacenamiento que vale para todo. Es decir, tenemos un sistema que tiene pues, todo tipo de conectividades, todo tipo de funcionalidades y que nos permite cubrir pues, el 90 y tantos % de las necesidades que pueda tener una empresa dentro de su IT. Es decir, este sistema vale para tener los datos primarios de una base de datos, vale para tener el servicio de correo, vale para tener el servicio de ficheros, vale para tener el archivo de los ficheros o el archivo de los correos, las copias de seguridad. Podemos tener un uso muy variado con una misma arquitectura, con un mismo sistema. De hecho, esto se hace en toda la gama de productos. No vamos a entrar en detalle de cómo nuestra gama de productos, las tenéis ahí, por supuesto los tenéis para cualquier duda. Pero el equipo más pequeñito que hay aquí, no sé si me llega el puntero, empieza en 6.000 euros. O sea que de ahí para arriba tenemos sistemas de almacenamiento que pueden cubrir con más capacidad y más rendimiento, evidentemente, conforme nos desplazamos a la derecha, todas las necesidades de cualquier proyecto de almacenamiento dentro de mi IT. Todos los productos que hay ahí son homogéneos, es decir, todos tienen todas las funcionalidades que hemos visto antes, pueden deduplicar, pueden replicar la información,
Puedes dar un servicio para un VDI, o para una base de datos, o para un servicio de ficheros. Es elegir, en función del rendimiento que necesite, y por supuesto del presupuesto que me puedo permitir, pues qué equipo encaja para cada proyecto. Esto al final lo que nos permite es una ventaja en la operación. También comentaba Fernando que la operación, el OPEX era un 50% del coste a día de hoy. No sé si ahí incluías el coste de alimentación y refrigeración y demás, estaba incluido, ¿no? Bueno, alimentación y refrigeración, digamos que cae en la parte de eficiencia. Si tengo que poner menos discos en el CPD, pues me ocupan menos, tengo que refrigerarlos menos y me consumen menos electricidad, eso está claro. Pero ¿qué pasa con la administración? ¿Qué pasa con el día a día de provisionar máquinas virtuales nuevas, de provisionar contenedores para las máquinas virtuales nuevas? Todos esos procesos podemos simplificarlos mucho. Podemos simplificarlos porque tenemos una plataforma que es muy sencilla de manejar, eso es difícil de poner una transparencia, pero lo es la realidad. Pero es que además es totalmente homogénea. Los procesos que implantamos para un equipo pequeño, para un proyecto de la DMZ de una empresa, valen para todo el resto de equipos que tiene esa empresa dentro de su IT si utiliza almacenamiento nuestro, con lo cual homogeneizamos un montón todos los procesos y simplificamos toda la gestión del almacenamiento. Esto además se integra hacia arriba. Ahora están bastante de moda los orquestadores. Emilio nos comentaba el orquestador de Microsoft. Bien, pues nosotros nos integramos con esos orquestadores para que no tengamos que manejar el almacenamiento como una capa aislada, sino que el almacenamiento esté pues, como algo orquestado dentro de toda la infraestructura de IT o dentro incluso de mi proveedor de cloud. Otro factor en el que podemos colaborar con el almacenamiento es en el cómo se realizan las copias de seguridad. Las copias de seguridad es algo que tenemos todos, que está ahí, y que desde luego pues, nos preocupa, ¿vale? Nos preocupa bastante. Antes hemos estado hablando, hemos estado escuchando, perdón, en la ponencia de ING, pues, los problemas que tenemos con los disaster recovery, el día que realmente lo necesito, las pruebas, el tiempo que dedico a las pruebas y demás. Bien, las copias de seguridad es algo que está ahí todos los días. Todos los días hacemos copias de seguridad y, bueno, pues de vez en cuando tenemos que restaurar, ¿no? Cuantas menos veces tengamos que restaurar, mejor. Lo que nosotros proponemos desde NetApp es cambiar un poco el modelo del sistema de copias de seguridad. Lo que nos permite nuestros sistemas de almacenamiento es huir de este modelo convencional, donde lo que tenemos son los servidores donde corren nuestras aplicaciones con agentes ahí funcionando, que típicamente una vez al día se lanza el job de backup, tienen que leer los datos al final se leen de una cabina, porque los datos suelen estar en un sistema de almacenamiento, y los termino volcando a cinta. Hago backups o incrementales o completos, pero bueno, al final tengo un proceso que corre todos los días para llevarme esa copia de seguridad. Esto, bueno, tiene una serie de problemas, probablemente no hace falta que entre dentro de ellos, pero bueno, las ventanas de backup, cuánto tardo en hacerlos, cuánto tardo en restaurarlos, pues es el día a día de todos los que tengáis las copias de seguridad bajo vuestra responsabilidad. ¿Qué proponemos desde NetApp? Bien, pues utilizar nuestro sistema de almacenamiento para el primer nivel de copia de seguridad. Nuestras cabinas, aparecía una de las ventajas de eficiencia, son muy buenas haciendo copias de seguridad basadas en snapshot. Un snapshot es una copia lógica en la cabina. Lo que nos va a permitir la cabina es que de los datos que esté utilizando este servidor, si lo oscuro, digamos, son los datos en vivo, los datos que tienes, pues su aplicación, su servidor de correo Exchange, por ejemplo, dando servicio, la cabina es capaz de crear copias y mantener un histórico de copias de seguridad. Lo bueno de esas copias de seguridad es que se hacen de forma instantánea, ¿vale? Sin impactar en el rendimiento, la cabina va a tardar segundos en hacer cada copia de seguridad, independientemente del volumen de datos. Con lo cual, ya no tengo que esperar 5 horas porque tengo 10 teras de información a copiar, sino que los 10 teras se van a copiar en 5 segundos, más el tiempo que tarde la aplicación, por supuesto, la aplicación también tendrá que tener su trabajo para ponerse en modo backup y demás, pero voy a simplificar mucho el proceso. A partir de ahí, la cabina podrá o bien replicar la información a un sistema secundario, sería lo que se llama un backup a disco, un disk-to-disk backup, o bien volcar a cinta, ¿vale? El volcado a cinta pues creo que es algo que está presente en prácticamente todas las organizaciones, no parece que vaya a desaparecer, hay alguna empresa que sí que ha decidido pues, eliminarla dentro de sus procesos, pero bueno, a día de hoy está bastante implantada, la idea no es sustituirlo, ¿vale? Y yo siempre digo, está puesto aquí arriba, que esto tiene que ser el primer nivel de copia de seguridad, tiene que haber más copias. Porque si la misma cabina donde tengo los datos y tengo los snapshots se me rompe, le sale una gotera encima, pues pierdo el original y las copias. La idea es eliminar el problema de las ventanas de backup, eliminar el problema de los agentes corriendo en los servidores que consumen muchos recursos y que tardan mucho tiempo, delegar eso a la cabina para la primera copia y a partir de ahí replicar un sistema secundario, volcar a cinta un sistema secundario, etc. Con esto
pasa mucho en los entornos de virtualización de servidores, pues eliminamos el problema de congestión, ¿no? De tener de repente 5 servidores físicos con 200 virtuales y que no tenga forma de leer todos esos datos con un agente de backup convencional. Bien, el otro proceso en el que podemos ayudar es en el de Disaster Recovery. Para esto, una de las funcionalidades que podemos aportar es esto que tenemos aquí, lo que se llama MetroCluster, y la idea es que el sistema de almacenamiento, lo vuelvo a animar, pues pueda hacer esto que tenemos aquí. Es que un sistema de almacenamiento, que originalmente es algo que pensamos que está en un solo CPD, podamos estirarlo y tenerlo físicamente disponibles en 2 CPDs. Es decir, que una sola cabina de almacenamiento, con una sola gestión, con un solo servicio, pueda estar presente en 2 CPDs a la vez. Esos 2 CPDs tienen que estar hasta 100 kilómetros de distancia, ¿vale? De hecho, tenemos muchas referencias de MetroCluster de estos. Pues aquí en España, pues en Madrid, por ejemplo, pues hay gente que tiene un CPD en Alcobendas y otro CPD en Tres Cantos. Bueno, pues tiene un nodo de nuestro MetroCluster en cada CPD, distancia máxima, distancia efectiva, 20 y tantos kilómetros. Tenemos algún cliente que tiene, bueno, pues de este a oeste de la capital, ¿vale? Pues igual, tenemos distancias de 20-30 kilómetros, con lo cual cubrimos el Disaster Recovery de esa empresa. Lo que hace esto es que facilita muchísimo todo el procedimiento de Disaster Recovery que hay que construir a partir de aquí, porque cada vez que demos de alta un servicio nuevo en este sistema de almacenamiento, automáticamente está en los 2 CPDs a la vez. Por supuesto, hay 2 copias de los datos, ¿vale? Es decir, la cantidad de discos es el doble. Eso no podemos evitarlo porque queremos que esto pueda sobrevivir a que falle un CPD entero. Y de hecho pasa, si se va la luz entera de un CPD, tenemos el servicio en otro lado, con lo cual hay que tener 2 copias siempre. Lo que sí que ahorramos es la gestión. Todo lo que se construye a partir de aquí, a nivel de servidores y de procedimientos de Disaster Recovery, es automático, porque es el sistema de almacenamiento el que ya tiene esa capacidad de Disaster Recovery. Con lo cual, pues yo aquí puedo tener una granja de virtualización que esté presente la misma granja de los 2 CPDs, que vea un único sistema de almacenamiento, que es básicamente lo que necesitan las granjas, los clústeres a nivel de sistema operativo, un sistema de almacenamiento común, ¿vale? Y a partir de aquí empiezo a dar servicios en cualquiera de los 2 CPDs. El día que tenga un problema, pues este CPD, si lo tengo que apagar o se apaga de forma abrupta, el servicio está automáticamente en el otro. Con lo cual, pues esta parte básicamente. Luego, evidentemente, pues habrá que hablar de cómo es el esquema de direccionamiento de redes, a nivel de aplicaciones si hay algún reencaminamiento, si hay algún cambio, pero a nivel de almacenamiento, a nivel de servidores, no hay ningún cambio, ninguna operativa para poner en marcha ese Disaster Recovery. Con lo cual, pues tengo una forma muy fácil de construir o de ayudar desde el almacenamiento a construir ese mecanismo de protección ante desastres. Si hablamos, ya terminando, de cómo reducir los costes, podemos reducir los costes de infraestructura, ¿vale? A nivel de almacenamiento, pues tenemos múltiples protocolos. Cuando hablamos de almacenamiento, casi todo el mundo, pensando sobre todo en virtualización de servidores, se va a pensar a Fiber Channel, a tener redes dedicadas a almacenamiento. Eso era así hace unos años, pero eso está cambiando, ¿vale? A día de hoy, pues las redes SAN están ahí, se siguen utilizando, son bastante buenas, funcionan muy bien, pero hay más alternativas. Y de hecho las redes IP, las redes Ethernet, están creciendo en peso. Sabéis que hay un protocolo nuevo que es el FCOE, Fiber Channel sobre Ethernet, que tenemos disponible, utiliza redes de 10 gigas. Ahí el coste no es menor en precio por puerto, pero sí que tenemos una sinergia de redes. Ya en lugar de tener 2 redes separadas como tenemos ahí dibujado, podemos tener una única red que se llama Ethernet, donde tenemos el tráfico IP y donde tenemos el almacenamiento con FCOE. Eso aporta bastante, sobre todo en los servidores. Los servidores a partir de ahora con 2 tarjetas de red son capaces de tener toda esa conectividad. Eso en los Blades, por ejemplo, se está aplicando mucho. Tenemos protocolos como Iescasi, que son alternativas de bajo coste, donde vamos a poder pues, tener granjas de virtualización utilizando redes de 1 gigabit Ethernet y el switch que podemos tener pues, en nuestra casa o debajo de una mesa, porque son switches que básicamente son commodity, y que nos permiten tener un servidor conectado a una cabina de almacenamiento de tipo empresarial, como las que comercializamos nosotros, y bueno, pues en sitios donde queramos realmente ahorrar costes, es una posibilidad. O tenemos los servicios de ficheros NFS en el caso de VMware, Thieves en el caso de Microsoft, que nos van a permitir tener una forma distinta de acceder al almacenamiento, básicamente más flexible, ¿vale? Lo que nos va a permitir pues, es cambiar el cómo provisionamos el almacenamiento para los servidores, poder reducir, ampliar los tamaños en caliente totalmente, etc. Y si hablamos de reducir los costes, pues los costes del almacenamiento como tal, lo hemos mencionado antes, la deduplicación nos va a permitir ahorros del 50, del 80% si son VDIs,
directamente en el coste del disco que tengo que comprar para el proyecto. El theme provisioning es una funcionalidad interesante que nos permite evitarnos el sobreprovisionamiento. El sobreprovisionamiento es el concepto de yo necesito 50 gigas para una base de datos. Si soy el señor de base de datos, pido, en lugar de 50, pido 70, ¿no? Porque, bueno, así las próximas 3 meses de aumentos no le tengo que dar la lata de sistemas. El de sistemas le llega una petición de 70 y dice, bueno, pues yo al de almacenamiento le voy a pedir 100, porque así cuando me llegue dentro de 2 meses el de base de datos que me pida un poquito más, yo ya lo tengo provisionado, ¿no? Y al final, para una base de datos de 50, en la cabina estamos consumiendo 100. ¿Vale? No sé si os pasará esto en vuestras organizaciones, pero yo lo veo prácticamente en todos sitios, ¿no? Porque intentamos evitarnos problemas, intentamos pues, no tener que tener intervenciones los fines de semana para hacer cambios en un entorno productivo, etc. Bien, con el theme provisioning eso es transparente. Yo le puedo decir a la cabina, dame un servicio de 100 y por abajo estoy consumiendo menos, ¿vale? Y luego, de hecho, en nuestra tecnología pues el redimensionamiento es totalmente en caliente, con lo cual evitamos esta idea de tener espacio provisionado pero no utilizado. El tema de los clonados nos va a permitir el realizar copias de seguridad, instancias nuevas de las máquinas virtuales de forma muy rápida, sin consumir espacio inicialmente y sobre todo sin consumir tiempo, ¿vale? Y esto, pues, como os decía, es una ventaja en el espacio, pero es una ventaja muy importante en cuanto tarda en provisionar máquinas virtuales, ¿vale? En los entornos de desktop virtual, pues la capacidad de tener, una de las cosas que se utiliza mucho en entornos de desktop son los escritorios no persistentes, es decir, un escritorio que cada vez que un señor se conecta se instancia nuevo, es decir, tenga que tener una máquina instalada desde cero. Eso para mi PC, por ejemplo, no vale, pero para un call center pues tiene mucho sentido, ¿no? Cada operario del call center, cada vez que se conecta para trabajar un día, tiene una instancia totalmente nueva. Bien, pues las tecnologías que se utilizan, si no hay un almacenamiento nuestro por abajo, pues típicamente es decir, bueno, pues pongamos al entorno, si la gente llega a las 9 de la mañana, 3 horas antes los ponemos a instanciar máquinas virtuales. ¿Hoy cuántos usuarios voy a necesitar? Pues 200. Bien, pues me pongo a instanciar 200 máquinas virtuales, es un proceso que tarda 2 horas, con lo cual empiezo pues a las 6 de la mañana para tener tiempo. Se realizan todas las copias de los datos, hay bastante carga de trabajo durante ese tiempo, y a las 9 de la mañana, cuando llegue la gente, tengo 200 máquinas virtuales fresquitas, ¿no? Recién instanciadas. Con esta tecnología lo que conseguimos es que dinámicamente podamos coger y tener las máquinas disponibles, porque no hay tiempo de copia. Directamente la máquina aparece, es una imagen virtual, no consume espacio y sobre todo es instantánea, ¿vale? Con lo cual el provisionamiento pues, cambia bastante. Y por último, pues las copias de seguridad, como tenemos ahí puestos y acabamos de ver, pues podemos cambiar cómo hacemos el modelo de copia de seguridad. Aquí la idea es, por un lado, ahorrar costes y por otro lado, aumentar el nivel de servicio. Tenemos clientes que hacen copias de seguridad de sus entornos cada 2 horas, cada 3 horas, de entornos de varios terabytes, no estamos hablando de un entorno pequeñito. Con lo cual, pues la idea del modelo de hago una copia al día y veremos a ver cuántas horas tardo en hacer esa copia de seguridad, la podemos cambiar totalmente. Y podemos decir, yo tengo un entorno de 2.000 máquinas virtuales o de 10.000 buzones de Exchange, donde estoy haciendo una copia de seguridad de todos mis datos cada 2 horas. Con lo cual el nivel de servicio que estamos dando pues, es radicalmente distinto. Por mi parte nada más.